pasajes que han estado hablando a mi vida esta semana y que creo que van a ser muy importantes para la gran mayoría de ustedes. El primero es Isaías 55, versículo 11, y ya le digo para que los chicos lo pongan aquí, Habacuc 2, capítulo 2, versículo 3, ¿sí? Así que Isaías 55, 11, ¿estamos ahí? ¿Lo está ahí? Ok. Así será, dice, mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Está muy fuerte la música, ¿me puede bajar un poquito el fondo? Gracias. Y en Habacuc, capítulo 2, versículo 3, dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Amén. ¿Sabe? Toda la palabra de Dios, toda la palabra de Dios se cumple y no de la forma en que nosotros realmente a veces estamos esperando, a veces pensamos cómo debía ser, o a veces queremos que sea de tal o cual manera, sino que se cumple de acuerdo a la manera de Dios. Como Dios quiere, se va a cumplir la palabra, pero toda la palabra se va cumpliendo. Cuando nosotros leemos la Biblia, que le aconsejo, lea la Biblia, por favor. Le aconsejo, lea la Biblia, porque es lo que más le va a ayudar en su vida. Cuanto más lea la Biblia, más fácil le va a llevar la vida. Recuérdelo, ¿sí? Entonces, toda la Biblia, cuando nosotros la estamos leyendo, vamos viendo que palabras que fueron dadas, que se fueron cumpliendo. De la misma manera, toda la que falta también se va a cumplir. ¿Está acá? Pero a la manera de Dios, no a la suya, ni a la mía. Cuando uno recibe una palabra de Dios, tiene que saber que hay un periodo de preparación. ¿Sí? Hay un refrán que se usa en el mundo, ¿no? Del dicho al hecho hay un gran estrecho, ¿verdad? Bueno, eso es lo que realmente nosotros tenemos que tener presente. Hay un periodo de preparación para que esa palabra se haga realidad, se haga vida en nuestra vida. ¿Me entiende? Hay un periodo. Podríamos estar usando muchos ejemplos de la Biblia, podríamos estar hablando de muchos personajes de la Biblia, pero en realidad nos llevaría todo el día a hablar, porque todos los pasajes de la Biblia, cada varón de la Biblia tuvo que vivir un periodo, aún Jesús tuvo que vivir un periodo de preparación para llevar adelante su ministerio. ¿Se da cuenta? Quiere decir que la palabra va a tener cumplimiento, pero pasó un largo periodo hasta que realmente se cumpla. Por ejemplo, Caleb se arrimó a Josué y le dijo: Josué, 40 años pasaron desde que recibí la palabra, pero todavía la creo, la anhelo y la deseo. ¿Me entiende? Habían pasado 40 años, pero él estaba ansioso de cumplir con esa palabra, que esa palabra que le habían dado se haga realidad. ¿Me está siguiendo? Por ejemplo, lo tenemos a José. José fue un varón que tenía
una tremenda palabra sobre su vida. Tenía 2 sueños que eran impresionantes. Sin embargo, tuvo que pasar un tiempo. Sus hermanos lo quisieron matar, lo vendieron como esclavo, lo encarcelaron. Por ser bueno, lo encarcelaron. Y sufrió mucho, pero algo lo mantuvo fuerte. Algo lo mantuvo expectante, que era ese sueño que él había tenido, esa palabra que él había tenido. Eso lo mantuvo a él siempre pensando en el sueño que Dios le había dado. ¿Sabe? Hoy quiero hablarles a todos aquellos que han tenido un sueño de parte de Dios, que han tenido una palabra de parte de Dios y que a lo mejor están pensando, bueno, ya el tiempo pasó, ¿no? Ya no creo que se vaya a cumplir. Tal vez estás diciendo ya no se va a cumplir. Tal vez ya hasta dejaste de pensar en esa palabra o en ese sueño. Y hoy quiero hablarle precisamente porque creo que este año va a ser un año donde muchos de los que han sido llamados, que han sido escogidos, van a empezar a soltar sus dones y sus talentos. A lo mejor tendría que ir a otra iglesia a predicar yo. Porque yo predico esto en otra iglesia y la gente grita y patalea y dice, soy yo, ese soy yo. Pero bueno, no importa, ya lo voy a predicar en otro lado. Ahora, si estás pasando por eso, que ya te has olvidado, dejaste de pensar en eso, quiero que leas y te lo grabes en tu corazón. La palabra de que Dios dio no pasará, sino que se cumplirá. No pasará, sino que se cumplirá. Oh. La palabra que Dios te soltó no volverá vacía. Dios la va a cumplir. Y este año la va a cumplir. Wow. No te preocupes por el tiempo, hermano. A veces estamos afligidos por el tiempo pasa, que estamos a veces pensando, ¿para qué? ¿Sabes qué? Simplemente parate firme en la palabra, parate sobre ese sueño que Dios te dio y comenzá a hacer planes. Comenzá a pensar y a hacer planes. Este año se va a cumplir. ¿Y cómo estás? ¿Estás preparado? ¿Hiciste planes? ¿Cómo vas a emprender? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a desarrollar? Bueno, entonces empezá a hacer planes. Cuando Dios me dio la palabra de este lugar a mí, 10 años o más antes de que se cumpla esto, no es que Dios me dio la palabra y a la semana ya estábamos acá. No, tuvo que pasar mucha agua bajo el puente. Pero cuando usted quiera, mire ese plano que está ahí. Ese plano que está ahí, que usted a lo mejor diga, es este lugar. Sí, pero nosotros no teníamos el terreno, no teníamos el lugar, no teníamos absolutamente nada cuando yo hice hacer ese plano. ¿Por qué? Porque dice, escríbela en tabla. ¿Para qué? Para que cuando veas, digas, se va a cumplir. Se va a cumplir. Se va a cumplir. ¿Está acá conmigo? Yo hice hacer ese plano y no sabíamos dónde se iba a edificar eso. ¿Y sabe qué me dijo el arquitecto cuando vio eso? Me dijo, esto es imposible, pibe. Me dijo, no existe un terreno de esta manera. No puede ser. Me hubiese gustado que todavía esté ahí para ir llamarlo y decirle, vení. El que vos me dijiste que no iba a hacer está tal cual como está ahí. ¿Me está escuchando? Por eso es que usted cuando recibe una palabra, como hizo Caleb, 40 años pasaron, pero Caleb se mantuvo firme.
Y dijo, Dios me dijo que me iba a dar esa tierra y no voy a abandonar, esa tierra va a ser mía. Así que usted tiene que pararse en la palabra que Dios le dio. Aleluya. Entonces, cuando usted se para firme es porque esa palabra se cumplirá. Y cuando mire para atrás, verá que era necesario que pase el tiempo porque necesitabas preparación. Usted no tiene idea todo lo que mi esposa y yo hemos aprendido en esos 10 o 11 años que pasaron del momento de la palabra al momento que se cumplió. Es impresionante lo que uno aprende, lo que uno logra comenzar a entender mejor. Por eso es que es muy importante que no dejes de pensar y de soñar en esa palabra. José era un muchacho de lo que diríamos un nene de mamá, ¿sí? No sabía nada José. José no sabía nada. ¿Por qué? Porque Jacob lo tenía como el nene mimado y ni siquiera lo mandaba a cuidar las ovejas, no lo mandaba a hacer nada. Lo tenía ahí. ¿Vio? Hoy en día hay unos cuantos hijos así, ¿no? Pero bueno, en esa época no, lo mandaban a laburar los pibes. Pero José lo tenía ahí reservado, a José, no dejaba a Jacob, a José hacer nada. Así que José no sabía hacer nada. Era un chico que no hacía nada, lo tenían ahí. Y sin embargo, cuando él llegó al trono, escuche, porque a mí me sorprende, a mí cuando yo leo algo que me sacude y que me hace notar lo que puede llegar a ser Dios, cuando José llegó al gobierno, hablaba 70 idiomas. ¿Me escuchó? Aparte del argentino, ¿qué otro idioma habla usted? ¿Algo de guaraní, alguno? ¿Se da cuenta? Porque ni siquiera español hablamos nosotros. Hablamos argentino. Entonces, yo digo, wow, 70 idiomas. Imagínense qué inteligencia. Pero sin embargo, cuando era chico, cuando era joven, cuando él fue vendido por sus hermanos, no sabía nada. Entonces, él tuvo que pasar por eso para aprender. Él conocía cómo dirigir a la gente y era un economista realmente de primera calidad. Él sabía mucho de economía y sabía mucho de cómo manejar a la gente. ¿Cómo logró eso? Por el tiempo y por todo lo que vivió. ¿Me está siguiendo? Entonces, Dios que tiene que enseñarte muchas cosas para que puedas cumplir con su llamado y hacer su voluntad. ¿Sabes qué? Había otro personaje, David. A David le fue fácil ganar el aplauso de toda la gente porque mató a Goliat. David mató a Goliat y todo el mundo lo aplaudía. Es más, cuando llegaron al pueblo la gente cantaba, Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000 y todo el mundo lo aplaudía y Saúl se puso celoso porque lo aplaudían a David y no a él. Entonces, para David fue fácil, con una sola piedra ganó el aplauso de todo el mundo. Y a lo mejor vos te ganes el respeto y el apoyo de la gente. Pero ¿sabe una cosa? A David le faltaba pasar el obstáculo más difícil. La guerra más difícil no había sido con Goliat. La guerra más difícil era con el mismo David, era con su propio ego, era con su propio amor propio, era morir a su carne. ¿Por qué? Porque lo que tenía que pasar ahora no era con una piedra se ganó el aplauso, pero ahora
tenía que mostrarle a Dios que verdaderamente estaba preparado. ¿Por qué? Porque había que morir para perdonar a Saúl. ¿Me está siguiendo? Había que morir al ego, había que morir al orgullo para poder perdonar a aquel que lo quería matar. ¿Cuántas veces, si usted leyó la Biblia, cuántas veces dijo yo al Saúl, lo pasaba al cuarto? Porque David tuvo un montón de oportunidades para hacerlo desaparecer a Saúl. Dijo uno, yo te perdonaría, pero no soy Jesús, dijo. ¿Sabe? Tener que perdonar a Saúl, teniéndolo ahí, el tipo que te persigue, el hombre que te quiere matar, el hombre que te está encerrando y no te deja vivir, no te deja respirar, no te deja hacer nada, a ese lo tenía ahí y lo podía matar. Pero él decidió perdonarlo. Así que lo más fuerte que tuvo que hacer fue perdonar a Saúl. Y tal vez muchos te puedan aplaudir y te digan qué grande, pero Dios está mirando tu corazón. Dios no mira lo que pasa a tu alrededor, Dios mira tu corazón. Y si no podés perdonar, te hará pasar un proceso hasta que mueras a tu ego y perdones al que te hizo mal. José vivió cosas horribles, horribles. Cuando uno lee la historia de José, dice cómo no largó cómo no aflojó, cómo no tiró la toalla. Cómo no dijo basta con esto, no aguanto más. ¿Por qué me tiene que pasar todo esto? Cosas tremendas de mucho dolor. Pero en ese proceso no solamente aprendió los 70 idiomas, no aprendió solamente estrategias comerciales, no aprendió simplemente a llevar adelante un reino, sino que lo más importante, aprendió a perdonar. ¿Sabe? A lo mejor Dios está trabajando con tu vida y vos no te das cuenta, pero lo que Dios te quiere enseñar es a perdonar. Y a veces a lo mejor estás diciendo, ¿y por qué me pone otra vez un tipo así al lado? ¿O por qué me pone esta gente que sabe Dios que me cuesta tragar esta píldora? ¿Para qué me da esto? Y Dios te está diciendo, porque quiero que aprendas. Quiero que aprendas de una vez por todas a perdonar. Cuando sus hermanos vinieron a José, cuando llegaron a él, lloró de dolor, de tristeza, pero los perdonó. Y no solamente los perdonó, sino lo que les dijo me impactó. Él le dijo, esto lo preparó Dios. ¡Wow! ¡Qué convicción! ¿Qué convicción tenía José de que estaba haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué convicción tenía José de que todo lo que había pasado había sido preparado por Dios? ¿Sabes qué? Decir, mis hermanos me quisieron matar porque estaba preparado por Dios. Mis hermanos me vendieron como esclavo porque estaba preparado por Dios. Yo fui esclavo y tuve que ir a la cárcel haciendo lo bueno porque estaba preparado por Dios. Pero no, más fácil es quejarse. Más fácil es empezar a echarle la culpa a alguno, empezar a rezongar, empezar a criticar, empezar a decir cosas malas aún. En vez de estar pensando, yo tengo un plan y tengo un propósito de parte de Dios para mi vida. Yo tengo una palabra, Dios me dio un sueño y todo lo que venga, sea malo o sea bueno, sirve para llevarme a mi propósito. No. Oh.
Dios te dio la palabra, pero tendrás que pasar un proceso hasta que tengas el corazón de Él. Hay un proceso que uno tiene que vivir y tener el corazón de Dios. Cuando puedas perdonar al que te quiere matar, cuando puedas perdonar al que te traicionó, entonces estarás listo para que se cumpla la palabra en tu vida. Ahí estarás listo. Dirás, ok, ya llegó el punto. Y entonces Dios cumplirá la palabra. Y no importa lo que otros opinen, no importa los obstáculos que tengas por delante, nadie podrá frenar la palabra de Dios. No importa si te calumnian, si hablan mentira de vos, porque la palabra se cumplirá en tu vida. Digan lo que digan, Dios cumplirá esa palabra. Esa palabra, ese sueño, Dios lo va a cumplir. Yo no sé si usted está agarrando esto, pero puedo asegurarle que cuando empiece a ver que la palabra se está cumpliendo, usted va a decir, wow, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? ¿Qué es lo que, wow? Usted no va a entender. ¿Sabe? Cuando yo me di cuenta de que la palabra se había cumplido, estaba en Edenor pidiendo la luz acá. Habíamos hecho el pilar y me fui a Edenor a pedir la luz, porque nos prestaba la luz el vecino. Y me fui a pedir la luz. Y cuando le dije, sí, Ruta 23, ahí estamos, en Ruta 23. Y la chica me dijo, no existe Ruta 23. Le digo. ¿Cómo que no existe? Le digo. ¿Qué me está diciendo? Le digo. No, le digo, pregúntale a cualquiera. Me dio vuelta la computadora y me dijo, ve, no existe. Le digo, préstame el plano, le dije. Entonces busqué el plano y me ubiqué por la zona y le dije, acá estoy. Entonces la chica agarra la pantalla, abre la pantalla, la amplía y decía Avenida Libertador. Usted no sabe, pero la palabra era que íbamos a tener una iglesia en Avenida Libertador. Y esto no se llamaba Avenida Libertador. ¿Me está siguiendo o no? No pude hablar. Mire, no pude hablar. Me salí a la calle y la llamé por teléfono a mi señora y le dije, quiero avisarte que se cumplió la palabra. Estamos en la Avenida Libertador. Y ella me decía, ¿cómo? ¿Qué? Así le va a pasar a usted en estos días, porque yo estoy confiando que este año se abre ese sueño para su vida. Yo estoy confiando que la palabra que usted recibió un día se cumple este año. No me importa qué año la recibió, no me importa cuánto hace que fue, yo estoy confiando de que este año, Ramazo Alaya. ¿Sabe? Siempre va a tener gente que va a opinar en contra. Siempre va a tener gente que va a decir, no, eso no puede ser. Siempre va a tener gente que le va a estar diciendo, está equivocado, está errado. No, usted no va a poder, usted no va a hacer. Así me decían a mí. Y ojo, me lo decían los hermanos de la iglesia. No cualquiera. No era cualquiera. Venían los hermanitos y me decían, pastor, está equivocado usted, no puede comprar ese terreno. No, usted no puede hacerlo. No, usted no va a hacer. Ahí no va a hacer nada. ¿Sabe lo que me dijeron en la municipalidad cuando fui con el boleto de compra y venta de este terreno? Lo que me dijeron, no, ahí no puede edificar, no puede hacer nada, porque eso está de la empresa de cable. Le dije yo. Así que me fui a la dueña y le dije, ¿qué me vendiste? No puedo comprar ahí, es lo que me dice la municipalidad. Dijo la dueña. Automáticamente mandó al abogado a la municipalidad. La municipalidad, ¿qué tuvo que hacer? Cerrar la boquita y poner el sello.
¿Se da cuenta? Porque cuando Dios tiene algo preparado, muchos se te van a levantar en contra, muchos van a decir que no, muchos te van a poner el palo en la rueda, pero quiero decirte, todo eso van a ser los mismos que hoy pasan por acá y dicen, ¡ah, lo hizo! ¿Me entiende o no? A usted va a mirar la gente esa, se van a quedar sorprendidos a decir, wow, entonces era verdad que Dios te llamó, entonces era verdad que Dios te dio la palabra. Sí, es verdad, Dios me dio la palabra y yo hoy la estoy viviendo. ¡Aleluya! ¡Woo! Los que querían detenerte verán que fuiste fiel. Cuando Caleb fue a Josué, Josué no le quedó otra que decirle, tenés razón, ahí tenés tu tierra. No le quedó otra, porque lo que le había dicho se cumplió. Así que los que querían pararte, los que querían detenerte, quedarán humillados ahí a un costado. ¿Sabe por qué? Porque la palabra no tardará, sino que se cumplirá y dará fruto, por lo cual fue enviada. Fue enviada para dar fruto, no va a faltar, no se va a fallar, no es mentira, Dios lo va a hacer. Aleluya. Oh. Todos tendrán que reconocer que fue Dios quien te llamó y te escogió para que seas un siervo para su reino. Todos tendrán que reconocerlo. Yo me acuerdo, mire hermano, tengo a veces cosas de mí que no me gusta, pero no me queda otra. Yo era un miembro como usted, sentado ahí igual que usted, pero tenía algo en común. Yo iba con mi pastor a todos lados. Mi pastor tenía que ir a algún lado, yo lo acompañaba. Él tenía, che, Ricardo, tengo que ir a predicar. Vamos, lo llevaba a predicar. Yo me gustaba llevarlo a mi pastor a donde tenía que ir. ¿Sí? Siempre me decían oreja, alcahuete, de todo. Quédese tranquilo. Pero ¿qué ocurría? Mire lo que ocurría. Yo era un simple miembro. Ni siquiera todavía era un líder de la iglesia. Y yo entraba a algún lado y me decían, bienvenido, siervo, ¿cómo le va? Y yo le decía, no, yo lo acompaño al pastor. ¿Me entiende? Un día me agarró mi pastor y me dijo, deja de negar lo que sos, me dijo. Si la gente te dice que sos el siervo, vos sos el siervo. Y yo le dije, pero no, lo que pasa que yo no quiero porque por ahí me hacen pasar a hablar o a decir algo y yo qué sé, ¿qué digo? Y él me decía, vos estás a mi lado, si te dicen siervo, sos siervo, y nada más. Y cuando pasó el tiempo, fui líder, él tenía la oportunidad de viajar a Estados Unidos y me dijo, Ricardo, ¿querés viajar con nosotros a Estados Unidos? Y yo le dije, no puedo, porque ¿cómo hago? Me dice, mira, todo vamos a sacar a pagar. Lo vamos a pagar en un año y medio, no sé, tardé como 17 meses en pagar el viaje ese. Pero dije, bueno, ¿pero y cómo voy? Yo no soy pastor. Iban todos pastores. Y él sacó una credencial y me dijo, tomá, a partir de ahora sos pastor. Y yo le dije, no, le digo, eso es mentir. Me dice, el único que miente sos vos, que no querés reconocer lo que sos. Porque no te hace falta que yo te dé la credencial. La gente dice que vos lo sos. Por eso es que cuando vos empezás a tener un sueño con Dios, cuando vos empezás a tener una palabra de parte de Dios, no simplemente tenés que conocerla, la tenés que empezar a disfrutar, la tenés que empezar a vivir, tenés que empezar a tenerla presente. Si es necesario, escribíla. Escribíla de ser necesario, viví como que falta poquito, hacé planes, dibujá lo que vas a hacer, no te me quedes solamente que, si un día tuve una palabra, no importa el día que fue, es hoy,
Tenés que empezar a vivirla con pasión, empezar a pisar esa palabra con deseo, con anhelo. ¿Sabe? Yo le decía a mi esposa, dijo Avenida Libertador, así que vamos a la Avenida Libertador. Y nos íbamos, increíble, ¿no? Yo me río porque nos íbamos hasta el Tigre. Y del Tigre agarrábamos la Avenida Libertador hasta el centro, hasta Retiro. ¿Y qué íbamos haciendo? Orando. ¿A dónde es Dios? ¿A dónde es Dios? ¿A dónde Dios? Por eso cuando compramos acá todo, yo estaba tranquilo, no había ningún problema, porque no era la palabra que yo tenía. Si bien el plano me daba, no era la palabra que yo tenía. La palabra era Avenida Libertador. Cuando la chica me dijo que era Avenida Libertador, casi me muero. De verdad les digo, no le podía hablar. Me tuve que ir del mostrador. Dejé el lugar que tenía. La chica habrá dicho, ¿qué le pasa? ¿Te loco? No podía hablar. Tuve que salir. Después volví a entrar y le dije, sí, es ahí, disculpame. Y bueno, nos vinieron a poner medidor. Pero, ¿sabe? Fue un golpe en mi corazón. Porque se estaba cumpliendo, no solamente que se cumplía lo del plano, sino que se cumplía que era sobre la Avenida Libertador. Por eso te digo, no es cuestión de que un día me dieron una palabra, es cuestión de vivirla, es cuestión de anhelarla, es cuestión de estar expectante, de estar expectativo lo que va a ocurrir, cuándo viene, en qué momento va a empezar Dios a obrar, en qué momento Dios me traerá esa palabra, se cumplirá en mi vida. Cuando yo me estoy preparando, me voy capacitando, eso es lo que usted tiene que hacer. Si Dios le dijo que va a ser pastor, usted se tiene que meter a estudiar, estudie la Biblia, haga un seminario. Usted me dirá, no, el seminario no me da el título. No, vos tenés que tener sabiduría, conocimiento. ¿Me está siguiendo o no? Si Dios le dijo que usted iba a ser un evangelista, empiece a hacerlo. A mí me fascina, yo quería ser evangelista. Si había algo que yo quería hacer era evangelista. Así que yo evangelizaba donde iba, a donde estaba, ahí agarraba cualquier cosa. Permanentemente mi pastor me decía, te van a meter preso, porque yo predicaba en Ramón Falcón y General Paz con un megáfono y la policía me echaba. Pero cuando uno desea algo, lo tiene que hacer. No que yo soy evangelista, ¿y qué está esperando? ¿Y que baje el ángel? ¿Qué quiere que baje Gabriel y te diga, mirá, vení, tenés que predicar acá? No. Un evangelista sube al colectivo y predica. Un evangelista sube al tren y predica. Un evangelista va por la calle y predica. Está en la parada del colectivo, predica. Está en la carnicería, predica. Porque es evangelista. No puede estar callado. Tiene que hablar de Dios. ¿Me escucha? Por eso, de acuerdo a lo que Dios te haya llamado, empezá a hacerlo. Empezá a hacerlo. Dios te dijo que ibas a viajar, armate la valija. No, pastor, pero si no tengo ni para el pasaje, no importa porque no es lo tuyo, es Dios. Si Dios te dijo, empezá a averiguar, empezá a hacer. No es fácil, no, claro que no, porque tenés que mover la fe, no mover tu pensamiento no te va a dejar. Pero la fe va a hacer que lo logres. Y la fe no se piensa, la fe actúa. Si yo tengo que pensar, eso ya no es fe. Fe es actuar, fe es moverse, fe es querer tener, fe es querer hacer. Fe es ir para adelante aunque todavía no vea lo que es los resultados. ¿Me sigue o no? Fe es comprar un terreno que no podíamos comprar ni podíamos pagar, comprarlo en cuota, más barato y a pagar por semana.
Eso hacíamos acá nosotros. Cada sábado venía la señora y cobraba su cuota. Cada sábado venía y cobraba su cuota. ¿A dónde estábamos nosotros? Trabajando acá, poniendo, moviendo ladrillo, moviendo cemento, moviendo piedra, porque estábamos edificando. Fe es lo que va a mover tu mano. Fe es lo que va a hacer que vos acciones y empieces a ver las cosas de Dios de otra manera. No pienses en chico, porque Dios dijo que su palabra prosperará. Así que no te prepares para algo común, prepárate para algo sobrenatural. Dios hace las cosas sobrenaturalmente. Dios no las hace como nosotros pensamos, Él las hace grandes. Cuando viajé a Estados Unidos, año 93, cuando viajé a Estados Unidos con los pastores, yo pensé que a Benny Hinn lo íbamos a ver por pantalla, ¿me entiende? Porque estábamos en un estadio de 25,000 personas, cerrado, y yo dije, Benny Hinn lo vamos a ver en figuritas, así chiquito. Sin embargo, Dios acomodó todas las cosas y estuvimos sentados en la tercera hilera. La primera era toda la gente de oración de Él. La segunda eran todos los invitados de pastores, apóstoles y todo eso. Y en la tercera nos sentaron a nosotros. Así que yo lo tenía ahí nomás, Benny Hinn. Y era tan cerca que lo teníamos, que cuando fuimos a su iglesia el día domingo, Él nos vio y nos dijo, ustedes estuvieron en la cruzada, porque yo los vi. Mire, y un regalito de Dios, dijo, quiero que vengan acá, que yo quiero orarle. Así que imagínense lo que hemos vivido, lo que pude vivir, porque Dios estaba preparando mi propósito. Cuando usted está listo, cuando usted está lleno y usted dice, eso es lo que yo anhelo, ese es mi deseo, eso es lo que yo quiero. Pues Carlos dijo, porque lo más importante es servir. Cuando usted está listo para servir, cuando su anhelo es servir a Dios, yo le puedo asegurar que Dios va a empezar a obrar y lo va a llevar a cumplir con un sueño, con su palabra, lo va a llevar a lugares estratégicos, lo va a poner en alto, porque Dios está preparando para cumplir la palabra que te dio. Siempre recuerda quién te llamó. ¿Sabes? Una de las cosas que yo tuve que aprender fue que no era el hombre, no era mi pastor. Si bien mi pastor, con todo el conocimiento que él tenía, con todos los años y los viajes por todo el mundo y todo lo que él tenía, era lógico que siempre íbamos a estar en las primeras filas, ¿sí? Siempre, porque él era muy reconocido. Entonces, siempre cuando yo lo acompañaba, estábamos en las primeras filas, ¿sí? Pero yo tuve que aprender que no era mi pastor. Yo tuve que aprender que el que me llamó fue Dios. Yo tuve que aprender que no dependía de la gente, yo dependía de Dios. Que no importara dónde iba a estar, en qué lugar iba a ir, porque yo fui pastor interino, recorrí casi toda la Argentina, por todos lados andaba, porque el pastor interino hace eso, va a otros lugares, enseña, predica una semana, 3 días, 4 días, y así anda por todos lados. Eso fui yo durante un tiempo muy largo. Ahora, yo tuve que aprender en esos viajes
a que esté donde esté, mi Dios era el que me había llamado. Cuando vos siempre recordás esto, es Dios el que te llamó. Y el que te llamó no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él te llamó y Él va a cumplir en tu vida la palabra. La palabra de Dios vendrá, se glorificará y vos comenzarás a vivir lo que Dios ha preparado de antemano. Cuando empieces a vivir, empezarás a vivir la gloria de Dios. Si hay algo que te va a impactar es la gloria de Dios. Porque vas a empezar a experimentarla en tu vida propia. Y vas a ver cómo Dios te usa para hacer cosas maravillosas, milagros, sanidades, cosas que realmente Dios quiere hacer en otros y lo hace a través tuyo. Vas a experimentar algo que es impagable, no hay manera de explicarlo. ¿Me está escuchando? Por eso, si tenés un sueño, tenés una palabra. En primer lugar, no dejes de orar en ello. No dejes. Ve a Dios y decirle: Dios, tú me diste esta palabra. Yo la quiero vivir. Yo quiero empezar a actuar. Ya no aguanto más. Explota dentro de mi corazón el anhelo de cumplir ese sueño, de cumplir esa palabra. ¿Sabe? Una vez hace mucho prediqué sobre Caleb. Y yo dije, si podés dormir tranquilo teniendo el sueño, teniendo la palabra, es porque todavía esa palabra no se ha hecho rema en tu corazón. Yo me imagino que Caleb no podía. 40 años Caleb debía estar durmiendo mal. Caleb debía estar diciendo: ¿y cuándo llega el día? ¿Y cuándo estoy combatiendo? Estoy venciendo al enemigo por un lado, por el otro, y todavía mi tierra no llega. ¿Cuándo llegará mi tierra? Porque yo ya la pisé, ya la marqué. A lo mejor vos estás así. A lo mejor estás como Caleb, desesperado para que esa palabra se cumpla. Anda al Señor y empezá a reclamársela. Anda a Dios y empezá a decirle: Dios, yo ya estoy listo, ya estoy preparado, ¿qué más me falta? Y Dios te va a empezar a marcar qué es lo que te falta, si te falta algo.